Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando haya Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos llevar el nombre cristiano como si fuera una medalla de honor. Acuérdense que el término evangélico surgió 1500 años después, cuando surgió Martín Lutero y todas las denominaciones, y ahí se llamaron evangélicos. Nosotros no los llamamos evangélicos, solamente cristianos. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Hoy estamos a 26 de noviembre, para los hermanos que nos ven en otras partes por medio de YouTube, porque esto lo estamos grabando. Vamos a iniciar con una serie, está un poquito larga, a ver si me aguantan. Vamos a analizar el verdadero origen del nombre cristiano. Va a ser el tema. Vamos a ver lo que son los nombres. ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué no nos llamamos evangélicos? Ni con otro nombre humano. Vamos a ver este tema que es muy importante, hermanos, porque es la base de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver también varios puntos geográficos donde se desarrolló esto. Vamos a ver también la historia. Vamos a ver en un timeline, en una línea de tiempo, cómo fueron sucediendo los hechos desde la resurrección hasta el Pentecostés, qué pasó en esos puntos, y del Pentecostés en adelante, en el año 33, en el año 34, en el año 42. Vamos a ver esos puntos y también los viajes evangelísticos del apóstol Pablo. Lo vamos a ver en línea de tiempo con su respectivo texto, para que ustedes se ubiquen en el tiempo. ¿Cuándo se dijo ese nombre? ¿En qué año? Acuérdense que cuando en el Pentecostés que inició la Iglesia de Cristo, no se llamaban cristianos, se llamaban discípulos. Y después en Antioquía fue cuando se les dio ese nombre. Precisamente por eso vamos a ver el verdadero origen del nombre cristiano. Miren, hermano, mucha gente cree que el nombre cristiano fue puesto por paganos, porque si ustedes se fijan ahorita, dicen, no, pues ahí lo atropelló un cristiano fue atropellado, así dice la gente comúnmente. Entonces, mucha gente cree que el nombre cristiano fue puesto por paganos. Podemos ver en el primer siglo cómo estaba la situación. Mire, los historiadores de la iglesia insisten que el nombre cristiano surgió. Estamos hablando de los historiadores, pero nosotros vamos a ver lo que dice la Biblia. Eso es lo que dicen los historiadores. Insisten en que el nombre cristiano surgió como resultado de la persecución en la que los enemigos de Cristo crearon el nombre como un término de burla. Se burlaban ellos, o sea, del nombre cristiano. Y acuérdense de Nerón. Entonces, que perseguía y mataba a cristianos también. Originalmente este término fue utilizado por la gente no salva en Antioquía, o sea, los no creyentes, como un tipo de apodo despectivo. Imagínense en Antioquía. Antioquía está en Siria todavía. Ahorita vamos a ver cómo está actualmente. Entonces ahí fue la primera iglesia gentil, donde confluyeron muchos gentiles griegos de Chipre, de las islas que estaban ahí cerca, y estaba creciendo la iglesia en Antioquía. Fue la primera iglesia de Cristo gentil. Entonces, ahí los que no eran creyentes, despectivamente dicen, no, es un cristiano. Y literalmente cristiano significa perteneciente al partido de Cristo, o partidario o seguidor de Cristo. Pero, fíjese bien, el verdadero origen del nombre cristiano es divino, y lo vamos a ver con el profeta mesiánico Isaías, en Isaías 62, 1 y 2. Ellos se equivocan, hermanos, porque Isaías, el profeta mesiánico, predijo que el Señor mismo sería el autor del nombre. Vamos a demostrar en estas semanas, si Dios quiere y ustedes lo permiten, cómo está esta situación, cómo lo vamos a desglosar. Entonces, ese es el punto en el que vamos a ver. Fíjese bien, aquí voy a poner un breve resumen. Fíjese bien, los nombres, el verdadero origen del nombre cristiano.
el profeta Isaías es un profeta mesiánico, y la profecía del nombre nuevo, él fue el que dijo esa profecía del nombre nuevo. Era el nombre nuevo. Los nombres, hermanos, vamos a ver los nombres que debe usar el pueblo de Dios, y vamos a ver un pequeño ejercicio para que ustedes participen. Entonces, ese es el punto, hermanos, que vamos a ver. Miren, hermanos, nosotros debemos llevar el nombre cristiano como si fuera una medalla de honor, y no debemos tener otros nombres. Por eso estoy poniendo ahí van viendo ustedes, dice, el nombre cristiano debemos llevarlo como si fuera una medalla de honor, y no usar los nombres que indican lealtad a alianzas sectarias en vez de a Cristo. No nos vamos a llamar cristianos bautistas, cristianos metodistas, cristianos católicos. Nos llamamos simplemente cristianos. Y lo vamos a demostrar que eso fue no porque alguien lo pusiera, sino que fue orden divina, directamente del cielo. Ese es el punto, ¿no? El profeta mesiánico Isaías predijo que vendría el día cuando Dios implementaría un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es cristiano, y viene, ahorita vamos a ver, viene de la palabra crematizo. Apéndanselo de memoria porque va a haber un cuestionario. Crematizo quiere decir, y los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo vemos en Hechos 11:26. Entonces, y los llamó, esa frase en griego quiere decir crematizo. Y crematizo, hermanos, crematizo quiere decir orden divina. Por orden divina los iba a llamar cristianos. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Y dónde lo vemos? En Hechos 11:26. Eso es lo que vamos a ver, mírenlo, ahí está. Hechos 11:26. Hermanos, ahí estaba Bernabé y Saulo. Acuérdense que Bernabé es el hijo de la consolación. A Bernabé, hermanos, fíjense bien. Los ancianos estaban en Jerusalén. Ahí estaba Pedro y los demás ancianos. Entonces ellos estaban viendo que ahí en Jerusalén estaban los ancianos, estaban viendo que en Antioquía iba creciendo la obra, pero con gentiles, porque acuérdense que los apóstoles no querían salir a predicarle a los gentiles, nomás lo querían para los judíos. Pero como después de la matanza de Esteban, hubo una dispersión, se fueron todos, muchos cristianos se fueron. Y unos se fueron a Antioquía, otros se fueron a Éfeso, a lo que es el Asia Menor. Pero ahí en Antioquía había bastantes cristianos gentiles, y la obra estaba creciendo. Entonces mandaron los ancianos de Jerusalén, mandaron a Bernabé a supervisar, a checar, a ver si estaban dentro de la doctrina. Y Bernabé llegó y dijo, no, pues yo necesito un ayudante. Entonces, y como él era amigo de Pablo, de Saulo, entonces fue a Tarso. Tarso estaba como unos 150 kilómetros de Antioquía. Antioquía está en Siria, y Tarso está más arribita, está en lo que es Turquía. Entonces fue a buscarlo para que le ayudara a evangelizar, y ahí estuvieron un año enseñándoles la doctrina, la pura doctrina del Evangelio de Cristo, como lo estamos dando aquí. Entonces los estuvieron entrenando a los hermanos, y participaban, y no se dormían, y estaban poniendo atención. Entonces, ahí fue después de que ya llegó la justicia de Dios, ahí a ese punto, se cumplió lo que decía el nombre nuevo. Ahorita lo vamos a desglosar, y llegó ahí en Antioquía. Entonces, ese es el punto que me estoy adelantando. Por eso nosotros, hermanos, debemos llevar el nombre cristiano como si fuera una medalla de honor. Acuérdense que el término evangélico surgió 1500 años después, cuando surgió Martín Lutero y todas las denominaciones, y ahí se llamaron evangélicos. Nosotros no los llamamos evangélicos, solamente cristianos. Pablo fue el escogido para llevar el nombre nuevo a la iglesia en Antioquía, y lo vamos a demostrar con textos. Por eso esto es lo que quiero que vayan viendo. Fíjense bien, hermanos. El que quiera copia de esto se lo puedo mandar en PDF, porque es bien importante. Es una investigación de varios meses. Desde el 2015 lo empecé a hacer. Entonces, porque vamos a ver en timeline, gráficamente, cómo son los periodos.
los periodos del año 33 al año hasta los viajes del apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese es el punto, hermanos. Miren, esta es la ciudad de Antioquía de Siria actualmente. Ahorita hay guerra ahí. Más o menos ahí hay problemas. Entonces, ahorita ahí fue dado el nombre nuevo, en Antioquía de Siria, por el profeta Isaías. Acuérdense que el profeta Isaías vivió 700 años antes de Cristo y él se anticipaba a la situación. Él fue el que dijo todo lo de Jesús, qué le iba a pasar desde el nacimiento hasta que lo iban a crucificar y todo. Ustedes saben que él es un profeta mesiánico y apréndanselo de memoria, que de dónde viene ese texto, de todo lo que vamos a, la base de ese texto es en Isaías 62, 1 y 2. Ese es el punto, hermano. Isaías 62, 1 y 2. Para que vean ustedes, hermanos, cómo está la situación ahí. El punto, Antioquía de Siria, ahí pueden ver que está Jerusalén. ¿Se fijan? Ahí se estableció la primera iglesia de Cristo. Ahí se estableció la iglesia de Cristo. Pero la primera iglesia de Cristo de los gentiles, ahí está la flechita, está en Antioquía. ¿Ven esas dos flechitas? Coinciden con Antioquía. Aquí abajo está Jerusalén, está Siria. ¿Sí lo ven, verdad? Sí. Bueno, y entonces ahí puse yo a Pablo, pero ahí se llamaba Saulo y Bernabé. Lo que quiero investigar es en qué momento se le dijo, no sé si alguien se lo sepa, se cambió el nombre a Pablo, ¿verdad? Era Saulo de Tarso. ¿Tú lo sabes? Más o menos, ¿verdad? Bueno, ahorita lo investigamos. Entonces, así está la situación, hermanos, para que se ubiquen geográficamente. Ahí está, en la parte derecha está Arabia Saudita, está Egipto, ahí lo ven. Y en ese punto, ahí se nombró por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Por quién fue dicho? Por ese profeta, Isaías. ¿Y en dónde está? En el capítulo 62, versículo 1 y 2. Y eso es lo que vamos a desglosar. Dice bien, y ese cristianos es el nombre nuevo cristiano. Ok. Bueno, vamos a tomar puntita agua. Fíjense, vamos a ver, hermanos, aquí pongan atención. No sé si les interesan a las hermanas, pero esto es gráficamente, porque vamos a ver cómo pasaron las cosas. Si tienes una pastillita, ¿no? Bueno, mira, fíjense bien, hermano. Cuando tenemos que ver esto, porque es la historia, y queremos ver cuándo se dijo. Vamos a hacer un análisis en línea de tiempo, cuándo y cómo fue establecida la iglesia de Cristo. ¿Cuándo y cómo fue establecida la iglesia de Cristo? Desde la muerte de Cristo. En este punto, en esta gráfica es hasta la venida del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Miren, en la parte izquierda, allá dice Pascua. Estaban celebrándose las Pascuas. Está una cruz ahí, dando vueltas. Y enseguida dice 3 días. ¿Se fijan? Y luego está una tumba donde fue sepultado Jesús. ¿Sí? Entonces son 3 días. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Muerte. Fue muerto ahí murió. Después fue sepultado. Allá abajito lo ven con línea azul. Y luego resurrección. Y ahí sale de la tumba. Ahí está con lucecitas. Ahí transcurrieron 3 días. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué textos nos apoyan? Miren, allá abajito donde dice muerte, está el texto 1 Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego, después sigue la sepultura, por eso murió, y luego la resurrección. Y abajo está un circulito moviéndose, 1 Corintios 15:4. ¿Se fijan? Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está ya. Transcurrieron 3 días. ¿Sí? Fíjense bien. Enseguida de los 3 días está 40 días. ¿Lo están captando? Bueno, ahí, hermanos, apareció más de 500 hermanos a la vez. Estamos analizando desde la resurrección lo que ha pasado. ¿Se fijan? Hay 40 días, es una flecha roja. Apareció más de 500 hermanos a la vez.
¿Cómo me apoyo? ¿Por qué digo eso? Aquí está el texto, miren. Y se apareció a Pedro, y después a los 12, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven, y algunos ya han muerto. Después de esto se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y a Pablo también. ¿Se fijan cómo está el análisis? Fíjese bien. Ahora, fíjese bien. Termina la línea roja, 40 días. Y luego está otra que dice ascensión. Observan ustedes un trono ahí arriba. Tómenle fotos, hermano, porque esto no cualquiera se los explica. Y si lo quieren, les sacamos copias. Dice, pero una foto mejor. Pero bueno, ahí dice ascensión. A los 40 días, después de haber resucitado, asciende. ¿Se fijan? Asciende, ya le puse un tronito ahí. ¿En qué me apoyo? En Hechos 1:9. Fíjense bien. Ahí está. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí me apoyo, los apoyamos, porque ya ascendió. Es la ascensión de Cristo, no la ascensión de María, como estuvimos viendo ese tema, que María, la madre de Jesús, dice en Hechos 1:14, es la última vez que María se menciona en el Nuevo Testamento. Toda la tradición de la Iglesia Católica Romana acerca de María, la llamada Concepción Inmaculada, la llamada Asunción de María, que ya vimos ese tema por más de un mes, no la honra, sino que la desprecia. Son de las fábulas mencionadas por Pablo en 2 Timoteo 4:4. O sea que el único que ha ascendido es el que descendió. Ahí está. Entonces, ese es el punto. ¿Sí lo entendieron, verdad? Ahí está. Después, fíjense de memoria, porque se los voy a preguntar. A los 40 días de haber salido de la tumba, de haber resucitado, fue cuando ascendió. A los 40 días. ¿Dice bien? Ok. Después de los 40 días está otro segmento que dice 10 días. Y dice bien. Entonces, ahí donde asciende, se va Jesús, Cristo, pero les dice, les voy a mandar ¿quién? Al Paracleto o al Espíritu Santo, para que los enseñe completamente a los apóstoles. Pero ahí los apóstoles eran 11, porque el Judas se había suicidado. Entonces, tenían que nombrar a otro. Y ahí seleccionaron a Matías, había 2. ¿Ves? Pero, ¿qué profecía dice eso? ¿Qué profecía dice eso que tenían que seleccionar? Todo se basa en profecías, hermano. Entonces, la profecía de David, del Salmo 69:25. Y Salmo 109:8. Ahorita lo vamos a ver en la otra gráfica, porque ahí está diciendo que sustituyan al otro que se fue en el Salmo 109:8 y 69:25. Y es profecía de David. David dijo que tenían que seleccionar, fíjense cómo estaban profetizando. Entonces, y cuando ya estaban ahí, como a los 5 días después de haber ascendido, más o menos, ¿verdad? En ese término, en ese tiempo, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, eran 11, tuvieron que seleccionar, no recuerdo si era el otro Justo, se llamaba, no se acuerdan, hermano, Justo, ¿verdad? Y dijeron, no, pues vamos a echar suerte, y oraron a Dios también. Esto fue lo que vimos el domingo pasado, y ganó Matías. Entonces, ahí quedó. Entonces ya eran 12. Entonces, ya que estaba, y Jesús les dijo, pues se me van al aposento alto, a Jerusalén, y ahí van a esperar a que llegue el Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo es metafóricamente igual que un bautismo, pero no es un bautismo, sino que es un otorgamiento divino de poder hablar en lenguas, pero en lenguas, no en lenguas querigonzas, si saben qué es querigonzas, sino lenguas que le pueden interpretar, por ejemplo, en ruso, en alemán, para que el otro que es ruso le entienda al que está hablando en lengua, no como las lenguas ahorita, las lenguas querigonzas que hay ahorita en las sectas. Eso es, a ver, hermano, échale. Hermano, eran dialectos. Ahí están los dulces. Bueno, pues
Puede ser dialectos, ¿verdad? Pero acuérdense que ahorita vamos a ver la gráfica de dónde venían. Venían de Egipto. Es que dialecto y de idioma hay un poco de diferencia. Ok, ahí vamos. Ahí están los dulces. ¿Qué quieres? Espérame tantito. Ahí están. Un dulcito porque traigo la garganta seca. Bueno, entonces ya quedamos ahí. ¿Están entendiendo? Como dice el hermano, ¿cómo se llama el de allá que están en la cada rato les dice, ¿están entendiendo? ¿Cómo se llama el hermano González. González. Bueno, ahí quedamos. Entonces, ¿qué les digo? Fíjense, les estoy dando voy a meterme aquí un tiempito. Les dijo Jesús, se me van al aposento alto. Fíjense bien, se me van a Jerusalén, ya con los 12. Y se van al aposento alto a esperar el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ves? Y aquí después, este es otro tema que vamos a seguir después. ¿Quién recibió el Espíritu Santo? De lo que le llaman bautismo entre comillas. Porque nosotros ese ya no vale, el que vale es el bautismo en agua. Es el que tenemos nosotros, fíjense bien. En cambio, las sectas, las denominaciones, ellos reciben el Espíritu Santo, el bautismo, y empiezan a correr. Creen ellos que están recibiendo como los apóstoles. Pero los únicos que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo de memoria fueron los 12 apóstoles y después Cornelio y su gente. No más, para que nadie los confunda, ningún sectario, bautista y lo que sea. Entonces ese es el punto. Fíjense bien, entonces se van ellos al aposento alto y ahí están. Toda la gente, los sectarios dicen, no, es que ahí estaba María, estaban todos, había 120. Pues no pueden caber 120 en un pedacito porque ahí estuvieron 10 días. Estaban 10 días, no pueden estar hombres y mujeres revueltos. Acuérdense, ahorita les voy a dar el dibujo de cómo eran los jacales o los tejabanes de aquel tiempo. Eran de adobe, no había ladrillo ni nada, ni varilla. Entonces no caben en un cuartito, un aposento. Entonces ahí estaban ellos orando. Cuando como a las 8 o 9 de la mañana del año 33 llegó el Espíritu Santo, el derramamiento del poder, y fue cuando ellos empezaron a hablar a todos mucha gente que había llegado de todas partes, de Egipto, de Irán, de Irak, todos estaban ahí reunidos, porque es costumbre judía que cada año tenían que juntarse, ¿ves? Entonces, y ahí fue cuando se bautizaron como los 3,000, ¿ok? Entonces, al cumplirse los 10 días, fíjense ahí, dice el año 33, ¿lo están viendo? Fíjense bien, dice Hechos 1:8, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, me regreso tantito, nomás para aclararles. La profecía de David de que iba a ser un sustituto de Judas Iscariote dice, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y luego el 109:8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Esa es la profecía de David, que ustedes, varones, como miembros de la iglesia de Cristo, se lo deben saber de memoria. Por ejemplo, ¿cuál es la profecía de Joel? ¿Por qué se estableció la iglesia? Pongan atención, fíjense bien. La profecía de David, ¿para qué es? Para saber cuándo iba a ser la elección de Matías, en qué condiciones. El sustituto de Judas Iscariote dice, sean sus días pocos, estaba hablando de Judas Iscariote, dice, tome otro su oficio. Ok, entonces, ahí está. Fíjense bien, entonces, le seguimos. Y luego ya estamos ahorita en el punto de donde llega el Espíritu Santo. No sé si ustedes de ahí, está muy chiquito, pero hay un dibujito donde están los apóstoles. Y le puse yo lo vamos a ver en grande, una flamita aquí, nomás para distinguir que están recibiendo la llegada del Espíritu Santo. Y ahí es el inicio de la iglesia de Cristo, hermanos, en Jerusalén. ¿Ven? Por la profecía de Joel. Ahorita la vamos a ver. Mire, el reino de Cristo, ¿qué es? A ver, en la iglesia, eso. Entonces, dice, número 1, se establecería durante el Imperio Romano. Es lo que tenemos que aprendernos. Y está profetizado. Dice en Daniel 2:44, no es para que sepan. Se estableció durante el Imperio Romano, porque ahí los romanos eran hago cuenta, los americanos, gringos, los que dominaban según ahorita, pero ahorita los chinos ya están dominando.
y los rusos. Dice, se estableció durante el Imperio Romano en Daniel 2:44. ¿Dónde se iba a crear? En Jerusalén. En Isaías 2:2-4. Y sería de alcance internacional, porque acuérdense que hay 3 dispensaciones, la patriarcal, la mosaica y la cristiana. La mosaica era nomás, que dijimos, nacional, para el pueblo judío. Por eso nosotros no celebramos que la Pascua ni que nada de eso, ¿ves? Entonces, porque era para el pueblo judío, y nosotros la cristiana, que es desde que Cristo expiró hasta que Él venga, es internacional, es para todos, para todas las naciones, no nomás para los judíos. Entonces, por eso dice ahí, todas las naciones correrían a ella. Estoy dando toda esta información, porque para entenderlo, lo que dijo Isaías en los versículos que nos importan, que es el 62, 1 y 2, tiene uno que conocer eso, ponernos en antecedentes de eso que está ahí. Bien, en Isaías 2:2, todo eso es el reino de Cristo y lo que es la iglesia. Entonces, su inicio en la iglesia de Cristo en Jerusalén, en el Pentecostés. Ok, bueno, vamos a pasar la gráfica. Haz de cuenta que aquí ahí le pego otra gráfica para acá. A ver, varones, ¿sí entendieron? Dice, Ociel, tú sí sabes. Octavio, si quieren después les envío un PDF el que quiera, o le sacamos copia para que sepan eso, porque como varones tienen que saber y ubicarse en el tiempo. No nomás es sermones así, este es análisis, ¿sí? Porque aquí estamos entendiendo cómo está la situación. Dice bien, ok, ahí está, en Hechos 1:8 dice, pero recibieron poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está diciendo ya, en Hechos 1:8 lo están narrando, que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Ves? Ahí está esa gráfica. Ok, vamos a continuar con lo que sigue. Después de los 50 días, allá abajito ya han transcurrido, fíjense bien, 50 días. O sea, en memoria, después de que resucitó, a los 50 días, se inició la iglesia de Cristo. ¿Qué es esta? No, en el año 1500 y pico, que se inició la bautista, que se inició la presbiteriana, que la luterana. No, esta se inició ahí. Entonces, ahí está. Mira, Daniel 2:44 es lo que les digo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjense lo que dice Daniel, y lo que dice Isaías. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Ahí están las profecías, hermanos, de que se iba, que desde Jerusalén, fíjense bien, miren, hermanos, la profecía de Isaías 62, 1 al 2, ahorita vamos a ver los textos, tiene 4 etapas. Tiene 4 etapas. La primera es que de Jerusalén saldría la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que de Jerusalén, ahí estaba el punto, hermana Carmen, porque de ahí ahí se estableció, y de ahí iba a salir a todas las naciones, ¿sí? Y luego el otro de los puntos es que iba a dar un nombre nuevo Jehová a los gentiles, o cuando ya hubieran obedecido la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Obedecer los mandamientos. Y eso lo vamos a ver ahorita gráficamente. Dice bien. Miren, Joel 28, varones, apréndanselo, yo les digo, porque no siempre uno va a estar aquí. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, etc.
Cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, quiere decir del derramamiento del Espíritu Santo. Fíjese, hermano, ahí está la clave. Joel 2:28, repito, es la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo metafóricamente es como un bautismo, pero no es un bautismo, sino que es un derramamiento y otorgamiento de poder divino a ciertas partes, tanto a judíos como a gentiles. Otra vez, el Espíritu Santo no es un bautismo físico, porque el único bautismo es el bautismo de nosotros, 4:5 Efesios, ¿sí, hermano? Es un bautismo, es en agua, es el que vale ahorita. Los sectas dicen que es un bautismo y que lo reciben, y la unción y todo eso. Pero, fíjese bien, Joel 2:28 de memoria, está profetizando la llegada del Espíritu Santo. ¿Para quién iba a ser? ¿Para quién iba a ser? ¿Quién no iban a recibir ese derramamiento? Otra vez, es un derramamiento de poder, es un otorgamiento a dos tipos de gente. Número uno, a los judíos. Número dos, a los gentiles. Dice, derramaré mi espíritu sobre dos tipos. ¿Quiénes son los judíos? Los 12 apóstoles. ¿Quiénes son los gentiles? Cornelio y su gente que estaba ahí. Fíjense cómo está el asunto, para que sepan, esa palabra, derramaré mi espíritu, quiere decir el Espíritu Santo que iba a venir. No para mí, ¿verdad? Ok, ahí vamos. Aún si la Biblia no lo dijera tan claramente, el sentido común nos llevaría a la conclusión de que 120 personas no cabían en los altos de una casa y que 120 personas de ambos sexos no morarían juntos. Aquí les estoy aclarando que eso no iba a llegar el derramamiento a todos, a las mujeres, porque ahí estaba María, ahí estaban muchas ahí, y ahí mencionan 120, y esa es otra teoría que agarran, que los 120 recibieron ese derramamiento, pero no, el Espíritu, ya les digo y les repito, nomás sobre una porción de judíos que eran los 12 apóstoles, y otra porción de gentiles, que era ¿quién? Cornelio y la gente. No sobre todos, porque dicen, no, pues entonces yo también recibo el Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que dicen, eso es lo que vamos a demostrar posteriormente en otro domingo, todo eso. Continuamos. Fíjese bien, tómenle una foto, porque hace mucho trabajo, muchas horas, hombre. Fíjese bien, aquí estamos, ya llegamos en la parte, a ver, no se ve, pero fíjense bien donde dice 40 días y 50 días, y ahí está el silloncito. El silloncito. Ah, ya se me cambió, es que ahí está. Está el silloncito. Está la elección de Matías, ya lo vimos. Y luego dice 10 días. Ahí terminan los 50 días. ¿Lo captan? 50 días. Ahí llegó el Espíritu Santo. Y ahí le puse la profecía de Joel. Ya la expliqué. Muy bien, hermanos. Ahora, los otros hechos que vamos a ver son importantes. Sigue la línea de tiempo en la parte inferior. Son los eventos en el primer siglo de la Iglesia de Cristo, desde el año 33 al año 52 después de Cristo. Vamos a ver cómo está esta situación, porque lo que queremos llegar a ver, a saber es cuándo y en qué año fue Antioquía. Se nombraron cristianos por primera vez en Antioquía. Miren bien, ahí en el año 34, un año aproximadamente después de que se inició la Iglesia de Cristo en Jerusalén, apedrearon y murió lapidado Esteban. A raíz de eso, hermanos, se dispersaron y entonces se fueron a Turquía, a Siria, a otras partes, a Grecia. Entonces ahí fue donde se empezaron a formar iglesias de Cristo en otra parte. Pero también, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo empezó a evangelizar. No se dice misionero, porque esta no es la misión de la Sierra Ventana, no es la misión de las Mitras. La misión es una palabra católica, y nosotros debemos hablar de acuerdo a 1 de Pedro 4:11, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Término que no está en la Biblia no vale. Entonces, fíjense bien, entonces, ahí fue muerto en el año 34, en Hechos 7:60, fue la muerte de Esteban. Ahí están ustedes viendo que están unas personas agarrando
a pedradas a Esteban, que ahí por cierto estaba Saulo, estaba chavalo, estaba joven. Entonces, los judíos se dispersan, le seguimos para arriba, a Chipre, Fenicia, Antioquía, ¿sí? Ahora, vayámonos un año más, al año 35 más o menos. En el año 35, hermanos, es la conversión de Saulo, ¿sí? Más o menos un año después de la muerte de Esteban. Estamos en el año 35. Acuérdense que, ¿dónde iba Saulo? ¿Iba para dónde? Lo habían mandado a Damasco a perseguir a los cristianos. No se llamaban cristianos, a los discípulos de Cristo. Entonces, y ahí fue cuando Jesús le habló y todo, ¿verdad? Entonces ahí se convierte y está en Gálatas 1:17. Y luego después dice, lo que predica en Damasco va a Arabia y regresa a Damasco. Acuérdate, eso lo repite mucho David Cuellar, que lo sabe bien, que él predica en Damasco. Después de que fue bautizado, que Ananías le dijo, bautízate. O sea que, no, como ya vimos antes, él oraba, pero no vale la oración no salva. Lo que salva es obedecer al Evangelio. Le dijo, levántate y bautízate. Entonces, ya de que se bautizó, ya, ahora sí. Entonces, sí le escucha a Dios la oración. Entonces, él predicó en Damasco, fíjese bien. Después, ¿verdad? Se fue a Arabia. ¿Ves? Y ahí en Arabia, pues allí recibió más información. Y después regresa a Damasco. Y ahí en Damasco vuelve a predicar. Por eso está ahí el punto arriba de Gálatas 1:17. Y luego después de 3 años va a Jerusalén. Se queda en Damasco 3 años. El apóstol Pablo, pues, se llamaba Saulo todavía. Y luego ya se va a Jerusalén. Pero ahí en Jerusalén estaban los apóstoles y no lo conocían. Entonces, y aparte que Saulo tenía mala reputación porque los había perseguido. Entonces, ¿de quién se agarró? ¿Qué pasó? Sabían quién era él. Sabían quién era. Entonces, ¿qué pasó? Bernabé, entra Bernabé al quite y Bernabé lo presenta y dice, no, tengan confianza, les dice a los ancianos, acéptenlo. Por eso es importante la membresía, hermanos. Los varones que no han pedido membresía, pídanla, hermano, porque la membresía es bien importante. ¿Ves? Porque si no, no agarramos responsabilidad y no vamos a participar en el trabajo de la iglesia. ¿Qué es la evangelización? ¿Cuál es la otra? La benevolencia. ¿Y cuál es la otra? ¿Ustedes lo saben? Bien importante. La edificación. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Edificándonos para crecer espiritualmente. Ok. Fíjense bien. Entonces ya les dije que entra Bernabé. Y luego ahí ven una flechita negra. ¿Sí la ven? En el intermedio del año 36, Pedro, o sea, le predica a Cornelio. Ahí está hincado Cornelio. ¿Qué le dice ahí? No te hinques, ¿verdad? Porque yo también soy hombre. ¿Y qué refuta eso? Que no. Eso lo expliqué. Que al Papa todos se le hincan. Y si Pedro fuera el Papa, entonces Pedro no era Papa. Porque él dice, yo soy hombre como tú, ¿verdad? No te me estés hincando. Y ahorita todos se le hincan al Papa. ¡Qué bien! Entonces, ahí está. Entonces, más o menos, eso nos lo dice en Hechos 10, en el año 36, ¿sí? Pero ya me desvié con Pedro. Pero regresemos a Pablo. Dice bien, Pablo, ahí está una flechita negra, ¿sí la ven? Entre Hechos 9:18 y Hechos 10 hay una flechita negra. Y ya de Jerusalén, vámonos, ahí está. En el año 38 de Jerusalén, fíjense bien aquí, porque aquí está ya, vamos a llegar a Antioquía. Llega ahí Pablo, o Saulo, Bernabé ya lo presenta, se hace amigo de los ancianos. Entonces, oyen que en Antioquía ya está creciendo la iglesia, entonces tienen que mandarlo a supervisar, a ver si están dentro de la doctrina, y mandan a Bernabé solo, porque acuérdense que Pablo ya estuvo en Jerusalén, pero después él se va a Tarso de Saulo, se va a Turquía, a su lugar natal, y él se va. De Jerusalén él se va, pero a Bernabé los ancianos lo mandan solito a Antioquía, a que cheque. Llega y él ahí, llega. Y dice, pues está bien, la congregación está bien animada. Dice, necesito un helper, un ayudante.
y se va, cruza como 50 kilómetros y está a Tarso y se trae a Saulo. Dice, ayúdame. Y ahí están los dos, predicando y enseñando, más que nada, enseñando, y va creciendo, porque están preparando la profecía para que la profecía se cumpliera. Y la profecía se iba a cumplir, ¿cuándo? Cuando la justicia de Dios llegara a los gentiles, y le dio el nombre nuevo a los gentiles. Y ese nombre nuevo es cristiano, por eso, y les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo vamos a desglosar. Porque Dios dio nombre en el Antiguo Testamento a muchos, pero también a los gentiles. Y a los gentiles nos dio el nombre cristiano. Otra vez, Dios da nombres, fíjese bien, hermana Carmen, no se me duerman. Primero, como le dio nombre a Adán, ¿sí o no? A Eva. A Abraham le cambió el nombre. ¿A quién más? A Jacobo. ¿Ves? Entonces muchos dicen, no, pues los nombres no importan. Yo me puedo llamar Bautista, Cristiano Bautista, con apellido. Pero todos somos cristianos, no. Todos somos hijos de Dios, pues no. ¿Ves? Entonces, por eso los nombres sí importan, hermano. Porque dicen, no, los nombres no importan. Tú puedes ser metodista y bautiza a los niños de chiquitos. Yo puedo ser bautista y los bautizo de grandes, o no los bautizo, al cabo no importa. Yo los bautizo después de muertos, como los mormones, el bautismo por los muertos. No importa, dice. Nomás con que creas en que Cristo murió, se sepultó y resucitó. Se basan en que, porque dice Pablo, fue lo primero que predicó. Y dice, nomás eso es el Evangelio. Pero no, hermano, porque lean lo que sigue. ¿Ves? El apóstol Pablo dice más cosas. Y el Evangelio es desde Mateo hasta Apocalipsis. No nomás eso. Y ahí se agarran todos los denominacionales, no importa. Con que creas en esto somos amigos, dame tu mano y mi hermano serás. Eso no. Debe ser todo, incluyendo a lo que dice el apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo nadie le quiere entrar. Nomás predican lo de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo es el que da las regulaciones. Hizo 13 cartas. Entonces es importantísimo. Entonces ahí vamos. Entonces fíjense bien. Ya estamos en el año 38. Y Gálatas 1:21 dice que Bernabé, dice, Saulo estuvo 15 días nomás en Jerusalén ahí, y después se fue a Tarso. Pero ya dije que ahorita que Bernabé lo recomienda. Y luego después Saulo se va a ¿dónde? A Siria y a Cilicia, anda predicando ahí solito. Y ya después lo recoge Bernabé para que llegue a Antioquía. Y ahí está Antioquía. Y ahí está la profecía que vamos a analizar. Dice bien, casi nos metimos todo. Ahora, a ver, échale. Aquí está el punto de transición. Échale. De Saulo a Pablo. A ver, échale. Y dice ahí en Hechos 13, Hechos 13, creo que es el 7, sí. Hechos 13:7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ahí todavía se refieren a Pablo como Saulo. Entonces dice, pero le resistía Elimas, el mago. Sí, y lo dejó ciego. Aparte, entonces, lo explicamos hasta 9, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, etcétera. No es el punto de eso lo demás. El punto es que ahí se da la transición, ¿no? Ahí es la transición. Estamos hasta el 13. Ajá. 13. Échale. Y dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge. Entonces, ese es el pasaje donde se da el cambio de Saulo a Pablo. Y qué bien que dice, a ver, prima. Échale. El 13:9. Aquí me ha servido una. Échale más fuerte, para que se oiga. Una palabra. Dice entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Cuál es Hechos qué? Hechos 13:9. 13:9. Hechos 13:9. Que también es Pablo. O sea, ahí. Es que está difícil, pero es más o menos es la transición ahí. Y eso entonces. Sí. O sea, naturalmente ahí es el punto. Exacto. Pero Pablo, a Saulo, a él ya lo conocían antes
como Pablo. ¿En qué punto exacto? No lo podemos determinar, pero escrituralmente este es el punto de No hay otro, pero ya le he checado yo también que te diga que cambia, pero ese es el único versículo que te dice más o menos que cambia. Ahora mira, si estamos viendo los nombres, pues qué bueno, ¿verdad? Porque ahí Dios cambia los nombres. Acuérdate que a Cefas, Pedro. A Abraham, sin H, Abraham. Y a Sara, ¿cómo le puso a Sara? Saraí. También Jacob. Jacob por Israel, ¿verdad? De decir que también se llamaba Pablo, aparte de Sara. Sí. Sí, pero ya después puro Pablo. Ya después de ahí puro Pablo. Ya de misionero ya se habla de Pablo. Sí, pero no digas misionero, porque acuérdate que es lo que estamos enseñando. Porque dicen, no, los viajes misioneros, pues la misión de las mitras, la misión de la ventana, y las misiones son de los católicos. Lo que está comentando la hermana. Ese es el grave problema que tenemos en cuanto a lo que son las traducciones. Pero Pablo no tenía dos nombres. Era nada más Saulo y Pablo. Sí. La traducción está ahí mal, donde dice también. No es la que... Sí, bueno, acuérdense que precisamente estamos hablando de los nombres. Dios siempre tiene la costumbre a Jesús, o sea que Romanos 9:5, Cristo es Dios. Entonces, párense de memoria, Cristo es Dios, Romanos 9:5. Entonces, precisamente el tema que estamos viendo son los nombres. Ya ahorita, como dice mi prima, Abraham, sin H, ¿verdad? Se le cambió a Abraham. Y Dios da nombres. Por eso son importantes los nombres. Por eso estamos usando estos. Hay nombres cristiano, bautista, cristiano. No. El nombre es cristiano, y así nos lo mandó. Y por ejemplo, a Pedro le decía Cefas, ¿verdad, Rubén? Cefas, etcétera. O sea, son los nombres que Dios pone y no se los cambia, pero pues así es. Ok, ahora hermano, a ver, un dato. En la antigüedad, cuando la esclavitud era totalmente normal, entonces cuando alguien adquiría siervo o esclavo, le cambiaba el nombre por un nombre nuevo. Entonces no sabemos si Pablo decidió voluntariamente él cambiarse el nombre o alguien le cambió el nombre. Dios lo pone. Entonces, pero el punto es que dejó de ser Saulo, porque ese nombre ya no lo relacionaba con el nuevo hombre que era. Sí. Muy bien, bueno, acuérdense, aquí ya me faltan 5 minutos. Fíjense bien, ahí vamos. ¿Estamos donde? En que ya llegaron a Antioquía de Siria. Acuérdense que hay 2 Antioquías, ¿verdad, Rubén? Antioquía de Pisidia, que está ya en la mitad del Asia Menor, y Antioquía de Siria. Después vamos a ver, hermanos, los viajes evangelísticos del apóstol Pablo. Precisamente lo que acabas de decir tú ahorita, que ahí sale el mago Elimás. Ese es el primer viaje del apóstol Pablo, y agarró de compañero a Bernabé. Pero Bernabé se trajo a su sobrinito, a Marquitos, pero ese Marcos fue el que escribió Marcos, se lo trajo de ayudante. Y entonces ahí inician los 3 y salen de Antioquía. El primer viaje salen de Antioquía, llegan a Chipre, lo está diciendo ahorita Hugo, y ahí en Chipre está un procónsul que quería convertirse, pero tenía un secretario de gobernación ahí que era el mago. Digo, no les creas a estos. Entonces, ¿qué dijo Saulo? Dijo, lo dejó ciego, vámonos, porque el procónsul quería escuchar a Pablo, y de ahí continuaron a Pergue, cruzaron, llegaron a Pergue, pero Marcos dijo, no hombre, está difícil, mejor me regreso, no aguantó, y se regresó con su mamá a Jerusalén, ahí se quedó. Después se hicieron amigos, ahí por eso se peleó, tuvo un paroxismo. Paroxismo es una discusión fuerte sin llegar a nada de golpes. ¿Por qué? Pero no por la doctrina, entre Bernabé y Pablo, es otro tema. Ahí tuvieron una discusión porque Pablo no quería ya a Marcos y Bernabé sí, porque lo quería entrenar. Pero ese es otro tema. Entonces, es nomás para asegurar lo que tú dijiste. Entonces ya llegamos ahí, y ahí dice Hechos 11:26, y fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ves? Ahí está en Hechos 11:26. ¿Qué año dice abajo? El 42, hermano. El 42 de Cristo. ¿Ves? Lo que me interesa es que vean que en el año 42, en Antioquía de Siria, se llamaron cristianos
por primera vez en Antioquía. Y quedó claro, como dice el hermano González. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén.